El próximo 24 de marzo recordamos un nuevo aniversario del golpe cívico-militar que derrocó al gobierno constitucional de la presidenta Isabel Perón, viuda del presidente Perón, que había fallecido un año antes, en el año 74. Isabel va a tener un gobierno bastante difícil, un gobierno donde la división de su partido y los enfrentamientos violentos entre el peronismo van a significar el quiebre del orden institucional en 1976, una vez más con otro golpe de Estado generado por las Fuerzas Armadas. Pero a diferencia de los 5 golpes de Estado que hubo anteriormente, las Fuerzas Armadas en esta oportunidad tenían un plan distinto, bastante más macabro y bastante más represivo del que habían tenido las experiencias anteriores. En el caso de Córdoba, nosotros veníamos sintiendo ya el golpe del terrorismo de Estado desde febrero de 1974 con el llamado Navarrazo, que determinó el fin del gobierno de Obregón Cano, el gobernador electo en el año 73. El Navarrazo va a generar una intervención directa en la provincia de Córdoba y va a significar el comienzo de la persecución a ciertos actores políticos, agentes políticos que estaban en el escenario cordobés. Y eso va a incrementarse mucho más luego de finalizado el gobierno de Isabel el 24 de marzo de 1976. En el caso de Laguna Larga, la represión va a ser bastante más silenciosa, bastante más subterránea, por tenerla como concepto. Mucha de la gente la va a negar, en el caso del lagunense, en el caso de la comunidad, pero va a estar presente en formas bastante más sutiles. En el caso de la municipalidad, por ejemplo, la intervención recién se va a dar en el año 77 con el nombramiento del interventor Lorenzo Rossi en ese momento. Y en el caso de los empleados municipales no va a haber una racia de empleados en búsqueda de supuestos subversivos, sino que va a haber una continuidad de esos gobiernos, todos de referentes del radicalismo en ese momento. Pero en el caso también de otras instituciones locales, por ejemplo las instituciones educativas, sí va a haber cierto seguimiento del accionar o al menos del pensamiento de algunos de los docentes que estaban dando clases, en las primarias en particular y en el secundario también en particular. En el caso del secundario, el comisario les va a exigir a la institución que haga una nómina de todos los docentes presentes para hacerles un seguimiento para ver si tienen una buena conducta. En el caso ya más puntual de las medidas económicas que van a impactar, porque el programa que tenía la dictadura militar del 76 tenía un programa económico bastante puntual y entre ellos será un primer experimento neoliberal. El impacto que va a tener en Laguna Larga se va a denotar de dos maneras. Por una parte, el proceso de desindustrialización que ya venía viviendo la Argentina y Córdoba en particular, también se va a sentir en Laguna Larga, y también en el caso de la producción agropecuaria. Seguramente muchos de ustedes recordarán la famosa circular 1050 del ministro de Economía, José Martínez de Hoz, muy mal recordado por los agricultores de Laguna Larga, quienes pidieron préstamos al Banco Nación y después no los pudieron pagar, teniendo que hacer entrega de sus propiedades, de sus campos en ese momento, y va a impactar de lleno también en la comunidad, no solamente en la parte industrial, sino también en la parte agrícola. De otra manera, y bastante más solapada, también va a haber impactos en nuestra comunidad. Va a haber un detenido desaparecido durante un año y medio en Laguna Larga, que fue un obrero metalúrgico, un sindicalista, un gremialista muy reconocido, que estaba luchando por los derechos de los obreros en la usina de Pilar, que era Miguel Yub. Miguel va a ser detenido de su domicilio en Laguna Larga el 23 de julio de 1976 y recién va a ser liberado en diciembre de 1977. Y en el camino la familia va a tener que hacer muchas gestiones, va a tener que buscarlo durante mucho tiempo sin noticias. Él con un grupo de delegados gremiales de la usina Pilar van a tener este terrible experimento represivo frente a quienes luchaban por los derechos de los obreros. Y va a haber otra experiencia también muy terrible que va a sufrir una familia de Laguna Larga, la familia Guzmán Santillán, que van a tener que exiliarse a Alemania por la militancia del padre de familia, por la militancia también en el movimiento campesino de Cruz del Eje.
En el caso del exilio, de la opción de exilio que van a tener los Guzmán Santillán, va a significar que la familia sufra un derrotero bastante violento, bastante triste. También va a haber algunos atisbos de resistencia y de militancia y de reconocimiento de los derechos humanos, como fue dentro del grupo del Ateneo Juvenil Parroquial de Laguna Larga, quienes van a estar en contacto, algunos de sus referentes, con personalidades muy reconocidas del ámbito de los derechos humanos, como son Adolfo Pérez Esquivel, que después va a ser quien reciba el Premio Nobel de la Paz, y también el caso de Eve de Bonafini, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo. La situación en Laguna Larga se va a normalizar recién a mediados de los 80, principios de los 80, y va a tener un impacto también con, obviamente, con nuestros excombatientes de Malvinas. La dictadura nos va a arrebatar a algunos jóvenes de Laguna Larga que van a tener que hacer un servicio, entre comillas, en las Islas del Sur, en una guerra muy injusta, muy cruenta y para la que muchos no estaban preparados. El retorno a la democracia va a significar un comienzo de institucionalidad o un intento de transición institucional nueva. Pero mucho del impacto del autoritarismo va a permanecer en Laguna Larga, incluso hasta el día de hoy. En muchos de los rituales, sobre todo en los rituales religiosos, se va a mantener hasta el día de hoy. Podemos plantear entonces una reflexión distinta de aquellos tiempos, cómo han impactado después de tantos años. La Argentina va a ser un país distinto después de la dictadura, de esa dictadura tan cruenta, de esos 7 años de una oscuridad tan grande en la Argentina. La Argentina va a ser un lugar bastante más complicado, bastante más complejo, bastante más desigual e inseguro. Nuestra reflexión a tanto tiempo de aquel golpe de Estado, de aquellos años tan cruentos, es revisar qué permanece todavía de ese autoritarismo en nuestra sociedad, cómo desarmarlo, cómo deconstruirlo, cómo bajar las armas y poder encontrarnos de nuevo en una democracia plena, una democracia popular, una democracia social, una democracia que nos incluya y que deje de lado las antinomias del pasado.